La novena sinfonía de Beethoven mueve los sentidos y provoca todo tipo de emociones. El público que se dio cita ayer miércoles al ensayo general de esa clásica pieza quedó estremecido y los aplausos fueron prolongados al maestro José Antonio Molina y la Orquesta Sinfónica Nacional, así como al coro y los cantantes líricos. Esta gala orquestal forma parte del cierre del 50 aniversario del Teatro Nacional. La interpretación coral de la última sinfonía compuesta por el célebre maestro alemán Ludwig van Beethoven contó con dos invitados internacionales, el tenor finés Thomas Katapahal y el barítono austríaco Günther Hanner. Las voces dominicanas se lucieron con la destacada soprano Natalie Peña Comas y la mezzosoprano Klimer Pérez, junto a 100 voces del Coro Nacional y el coro del 50 aniversario del Teatro Nacional. En la antesala de la Gran Noche, que será este jueves 10 de agosto, a las 8:30, en la sala Carlos Piontini del Teatro Nacional. Las boletas están ya agotadas. La Dirección General del Teatro Nacional y la Fundación Sinfonía abrieron el ensayo general a los estudiantes, como es tradicional, en su temporada sinfónica. Caramba, qué banquete, Darío, se van a dar los capitaleños esta noche con la novena sinfonía de Beethoven. Y viendo a la maeña ahí cantando, a la maeña Natalie Comas. Sí, señor. La última sinfonía compuesta por Beethoven, que ella estaba totalmente sordo. Y aún así dirigió la orquesta de estreno la noche allá en Viena. Bueno, el 11 de agosto está previsto que por primera vez en la historia moderna de Rusia, una nueva sonda robótica sea lanzada a la Luna con el propósito de comprobar la presencia de hielo en la superficie cercana a su polo sur. Se trata del módulo de aterrizaje automático Luna 25, que tendrá la tarea científica de estudiar la composición del suelo del satélite natural de la Tierra, así como analizar los componentes de polvo y plasma de su exósfera. Sobre esto, esta misión pues ayudará a determinar si los polos lunares son lugares ideales para construir las futuras bases que habitarán los humanos en la Luna. La Luna es el lugar más cercano a la Tierra donde los humanos han puesto un pie. Sin embargo, antes de este hecho histórico, se desconocía si era posible alunizar en su superficie, ya que se pensaba que las naves podían hundirse en una capa de polvo profunda. La Unión Soviética dio un paso significativo en la carrera espacial que había iniciado en octubre de 1957 con el lanzamiento del primer satélite artificial, que fue el Sputnik, y fue la primera nación en llegar al espacio y retratar la cara oculta de la Luna, porque solamente la veíamos de un lado. Y ellos fueron los primeros en ir del otro lado y tomarle fotos. Señor Fernando Villavicencio Valencia, asesinado a tiros anoche tras un acto político en Quito, Ecuador. Era aspirante a jefe de Estado por el movimiento Construye para los comicios presidenciales anticipados que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto. Villavicencio, de 59 años, estudió periodismo y fue muy afín al activismo político desde muy joven. En el 1995, junto con otros dirigentes, contribuyó a fundar el movimiento Pachabukik, una organización independiente de partidos tradicionales compuesta
por elementos de organizaciones indígenas. Ese mismo año comienza a laborar como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador, donde luego asesoraría a su Federación de Trabajadores como sindicalista. A inicios de la década del 2000, retomó el periodismo y comenzó a labrar prestigio como investigador junto a portales digitales como Vanguardia, Plan Quinto, Periodismo de Investigación, entre otros. En una entrevista reciente con el diario El Universo, el propio Villavicencio aseguró haber hecho unas 260 investigaciones sobre casos relacionados con la corrupción. Durante el primer mandato de Rafael Correa, en el 2007, como parte de una comisión de expertos petroleros, Villavicencio le sugirió al presidente Correa terminar un contrato con la brasileña Petrobras debido a un perjuicio de 2.000 millones al Estado. Correa desestimó la recomendación y el entonces periodista denunció ante la fiscalía los hechos. Desde entonces se posicionó como una de las veces o voces más críticas entre el correísmo en Ecuador. Bueno, 6 personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles, presuntamente involucradas en el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, víctima de un atentado con disparo a la salida de un mitin de su campaña electoral en Quito. Las detenciones se realizaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, 2 barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales. Al mismo tiempo, la Fiscalía procedió con el levantamiento del cadáver de Villavicencio del centro médico, donde había salido trasladado tras el atentado, y lo envió a una morgue para su autopsia. De acuerdo a la misma Fiscalía, que no informó de la identidad del fallecido, este supuesto autor del atentado fue conducido primero a un juzgado de Quito y luego a un centro médico, en cuyo trayecto la ambulancia de los bomberos que lo transportaba confirmó su deceso. El Ministerio Público también informó más temprano del deceso de un sospechoso del crimen que fue capturado tras mantener un tiroteo con el personal de seguridad. Mire, este señor, Fernando Villavicencio, que estaba en tercer lugar en las encuestas, fíjese que él no estaba, y es del partido de gobierno. Fíjese lo complejo de esta situación. Es del partido de gobierno y sus posibilidades eran mínimas. Tercer lugar tenía en las encuestas. Hubo un grupo, Los Lobos, que salieron en un video con el rostro cubierto, atribuyéndose el crimen. Y después salió un grupo diciendo que son los lobos, sin paño en la cabeza, con los rostros, diciendo que ellos son los lobos y que ellos no son responsables del hecho, ni han anunciado ese crimen, ni se lo han atribuido, ni fueron ellos. Acto de la derecha ecuatoriana, claramente. Claro, claro, este señor tenía demasiado frente. Le abrió demasiado frente, es la verdad. Sí, entonces es complejo saber de dónde vino eso. Pero él no tenía tantas posibilidades de ganar. O sea que eso tiene que ver con algunas denuncias, o alguien lo quería fuera del camino porque le estorbaba. La derecha ecuatoriana, nada más, la derecha ecuatoriana. Ahí también quieren crear un lío porque el presidente no se va a reelegir, ni su partido se va a reelegir. La última participación electoral de ellos fue desastrosa, pero el presidente acaba de desbaratar el Congreso. Ahora desbaratar los candidatos y que no haya elecciones sería lo ideal para él. Sí, pero yo creo que tendrán que hacer las elecciones.
El partido del movimiento de Villavicencio tendrá que buscarse rápidamente un candidato que pueda suplirlo a él, porque eso está ya a la vuelta de la esquina, el 9 próximo días. 20, dentro de 9 10 días. son las elecciones en Ecuador. Sí, señor. Bueno, Señores, seis personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles. me falta aquí un cable de leer. Sí, vamos a ver. Es que en Níger se acusó al presidente Mohamed Bazoum de ser un títere de los intereses franceses para legitimar su reciente destitución del poder. Y desde entonces, la junta encabezada por el general Abdourahmane Chiani ha revocado 5 acuerdos militares con Francia. Níger es el último país de África Occidental cuyo territorio y ejército ha tomado el control tras Burkina Faso, Guinea, Mali y Chad, todos ellos ex colonias francesas. Un 78% de los 27 golpes de Estado en África subsahariana desde el 1990 se han producido en naciones francófonas, porque Francia abarcaba todo eso, lo que ha llegado a expertos preguntarse si Francia o el legado del colonialismo francés es responsable de esto. A muchos de los golpistas ciertamente les gustaría que se pensara esto. El general Abdoulaye Maiga, a su vez ministro y nombrado primer ministro por la Junta Militar de Mali en septiembre del 2022, lanzó un duro ataque contra Francia para criticar sus políticas neocolonialistas condescendientes, paternalistas y vengativas. El coronel Maiga alegó que el país europeo repudió los valores morales universales y apuñaló a Mali por la espalda. El resentimiento antifrancés también estalló en Burkina Faso, donde el golpe militar puso fin en febrero a un acuerdo que desde hacía años permitía a las tropas francesas operar en el país, otorgando a Francia un plazo de un mes para retirar esas fuerzas de allí. Bueno, vamos a escuchar y ver a continuación al doctor Ramón Antonio Veras, destacado abogado de esta ciudad de Santiago, quien se refiere a continuación sobre el Código Penal, la aprobación de este. Yo estoy de acuerdo con una cosa que él dice, hay muchos intereses poderosos, eso es para aplicárselo a los pobres, un muñeco armado para proteger siempre a los poderosos. Veamos cómo lo dice el doctor Negro. De cualquier código se mueven los más diversos intereses. Llámese el código de trabajo, código laboral y el código penal. Específicamente, el código penal está llamado a ser aplicado fundamentalmente con un sentido clasista. El Código Penal no está elaborado para ser aplicado a las clases dominantes de cada sociedad. Solamente se le aplica con firmeza y dureza a los que están abajo del poder, o sea, a los que son los más, pero nunca han llegado en nuestro país a controlar el Estado, ni mucho menos ninguna de sus instituciones. Y una de esas instituciones es el Congreso Nacional, que es el que decide cómo elaborar el Código Penal. No sé, eso es lo que ha motivado a que no se apruebe, que hay intereses de por medio. Sí, hay muchos intereses que no son los intereses de lo que se llama pueblo dominicano. Pueblo dominicano está constituido por los chiriperos, los trabajadores del campo y la ciudad, los que comen a veces o de vez en cuando
más o menos el pueblo dominicano es aquel que carece de las condiciones indispensables para vivir dignamente.